Vamos con otro tema. Fue desbaratada una banda que estafaba a turistas extranjeros. En sus taxis captaban a los pasajeros a la salida del aeropuerto. El mayor de los montos defraudados alcanzó los 9 millones de pesos. Nicolás Cruz nos va a contar más sobre esto. Hola, Nicolás. Hola Pati, hola Tuti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un importante golpe que da en este caso la Policía de Investigaciones en conjunto a la Fiscalía Oriente respecto de esta banda que estaba liderada por dos taxistas y que se dedicaban a estafar turistas en lo que son las inmediaciones o a las afueras del aeropuerto de Santiago. Acá habían roles bastante establecidos. Había una persona que captaba a estos eventuales pasajeros, a estas víctimas, se dedicaba a ofrecerles un servicio de traslado y ahí finalmente cuando ya los derivaba hasta un vehículo, un taxi, ahí finalmente se llevaba hacia el destino donde requería el pasajero, pero al momento del cobro finalmente es donde se efectuaba esta estafa por parte de este grupo donde hay aproximadamente 17 casos que se le asocian a esta banda de estafadores, donde habían 10 blancos de investigación, donde ayer se logró formalizar a 9 de ellos, dejando a 2 de estas personas, los líderes de esta organización, en prisión preventiva. ¿Y qué ocurría acá? Estos dos sujetos, por ejemplo, estos líderes también tenían un rol de conductores. Ellos llegaban hasta estos hoteles donde buscaban hospedarse estos turistas y al momento de efectuar el pago por ese servicio, por ese viaje, es cuando se adulteraban los montos y se cobraban estas altas cifras de dinero. En algunos casos, por ejemplo, a través de la conversión de la moneda, ofreciendo por supuesto un cobro respecto de la moneda que le convenía más al pasajero, se realizaba una de las partes de esta estafa. En segundo lugar, otra de las situaciones que también se daba era que literalmente estos sujetos, cuando les facilitaban la máquina de Transbank para realizar, en este caso el pago, tapaban con un dedo muchas veces parte del monto total. Es decir, una carrera que por ejemplo era por 20.000 pesos podría estar costando 200.000 pesos o incluso hasta 2 millones de pesos. Que eso es lo grave acá, más allá de que en sí hay un delito de estafa, hay montos muy altos y que en este caso era aprovechado por estos sujetos para poder estafar a estas personas. Ayer, como les explicábamos, fueron formalizados la gran mayoría de estos sujetos y a la salida de esta audiencia el fiscal nos detalló parte del modo de operar de estos sujetos. Revisemos. Bueno, el día de hoy se formalizó a 9 sujetos que integran una organización delictiva cuyo fin era defraudar a pasajeros extranjeros, en su gran mayoría, que llegan al aeropuerto Santiago, se trasladan a la zona oriente, principalmente a hoteles Las Condes, Vitacura. Ellos acordaron un precio fijo al inicio de la carrera, que ascendía entre los 18 y los 30.000 pesos, pero al momento de llegar al hotel le exigían el pago a través de las máquinas POS, de máquinas de tarjeta de crédito, y realizando alguna maniobra distractiva cargaban el monto en total por sumas importantes de dinero. Tenemos estafas que van desde los 600.000 pesos hasta los 9 millones de pesos. De las 9 personas que se han formalizado el día de hoy, los 2 líderes de esta agrupación han quedado privados de libertad. Ellos han sido formalizados por el delito de estafa reiterada. Estos líderes son dueños de taxis que se utilizaron para la comisión del ilícito e incluso participaron directamente en varios de ellos manejando sus propios vehículos. Ya, hoy día se dieron a conocer entonces más detalles de parte de la Policía de Investigaciones, de la Fiscalía. Hay varias pillerías, como decimos en Chile, ¿no? Triquiñuelas para poder cobrar esto. Porque uno dice 9 millones de pesos. A nadie en su sano juicio, a menos que le pasen el auto, digamos, las llaves y todo incluido, le van a cobrar 9 millones de pesos por un viaje en ningún lugar del planeta. Exacto. Pero sí hacían cosas como, por ejemplo, tapar con el dedo un cero para que el monto pareciera menor. Por ejemplo, 90.000, bueno, tapaban un cero y uno decía, bueno, una carrera que no es tan cara. Pero lo cierto es que después las máquinas. Cuando veían el cobro, no en sus tarjetas de crédito, en sus sitios de los bancos, se encontraban con la sorpresa, Nico. Claro, efectivamente. Por ejemplo, lo que yo les detallaba y lo que explicaban acá, que una vez que llevaban a las víctimas hasta las inmediaciones de los hoteles, los sujetos incluso se tomaban el tiempo de no acercarse tanto al hotel para evitar que, por ejemplo, pudieran recepcionar alguna señal de Wi-Fi. Muchas veces a varias personas cuando hacen una transacción o efectúan un pago, les emite una alerta o una notificación el teléfono. Acá, como la mayoría son turistas extranjeros, no cuentan con un sistema, por ejemplo, de internet móvil, requieren de un sistema de Wi-Fi, exacto, no tenían, por ejemplo,
ejemplo, la notificación al momento y finalmente se daban cuenta cuando ya ingresaban al hotel y verificaban, por ejemplo, sus últimos movimientos bancarios. A eso sumar también que en todos los casos se trataba de autos que efectivamente son taxis regulares desde el punto de vista del servicio que cumplen, no así los taxis oficiales del aeropuerto, que como ustedes también saben, hay obviamente una diferenciación entre los taxis oficiales del aeropuerto y aquellos que incluso durante mucho tiempo se denominaron piratas y también fueron foco de muchas fiscalizaciones. Eso por un lado, además de que tenían esta persona que era un captador, con afiches, con carteles, obviamente para aparentar ser una especie de empresa seria y con todas las de la ley, podríamos decir, era finalmente también parte de la planificación de estos sujetos y donde una de las mujeres que también está involucrada en esta banda, que era las que recepcionaba el dinero, es incluso cónyuge de uno de los líderes y ahí también se hace este cruce respecto de la asociación ilícita que hubo en el caso de alguno de estos imputados. Vamos a escuchar qué señaló la PDI y también la Fiscalía hoy cuando entregaron más detalles de esta exitosa operación. Se pudo determinar de que ambos líderes de la banda tenían un patrimonio importante que había sido producto de esta estafa. Habían adquirido vehículos, uno de ellos adquirió 4 vehículos dentro de este último año. El otro sujeto había adquirido 2 vehículos, uno de ellos había sido pagado con suma en efectivo de bastante importancia. Habían personas que captaban a estas personas, habían personas que manejaban el taxi, habían personas que suministraban estos taxis y habían personas que prestaban sus cuentas corrientes bancarias para efectos de hacerse los dineros. Y en el mismo sentido aprovechamos esta oportunidad, dar a conocer esta investigación, este resultado, para que las personas que se acerquen al aeropuerto tengan extremo cuidado en el uso de estos sistemas de uso de tarjeta en el pago de taxis, porque como ha quedado establecido, hay personas y hay agrupaciones ya que se dedican a este ilícito. En el allanamiento que se produjo el día de ayer, en horas de la madrugada, tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso, se logró la incautación de 5 vehículos tipo taxis reglamentarios, joyas, dinero en efectivo, equipos POS que se ocupaban para la comisión de estos delitos y también tarjetas y letreros que indicaban que a los turistas que estos vehículos o este servicio de transporte era oficial, lo cual lógicamente no era efectivo. De estas personas, de las 10 personas, fueron ubicadas 9, todas mayores de edad, algunos de ellos con antecedentes policiales, y el que se encuentra prófugo en estos momentos se encuentra intensamente buscado por la Policía de Investigaciones y esperamos dar con el paradero de él en las próximas horas. Bueno, lo explicaban recién, ahí están parte de los roles que habían establecidos en esta organización criminal. Se habla también de una persona que aún falta por capturar, eran 10 blancos de esta investigación, se logró detener a 9 en este operativo del día de ayer, ya hay 2 que están privados de libertad y también acá habían 3 personas que incluso ya habían sido detenidas anteriormente por participar también de delitos similares en otras operaciones que habían realizado las autoridades, así que es de esperar que esta investigación continúe, que se logre capturar a este sujeto restante y también por supuesto que esto pueda ir de la mano con que ya se dejen de registrar estas denuncias por estafas por parte de ciudadanos extranjeros cuando vienen acá a nuestro país como un turista más y que lamentablemente ven empañada su participación acá de actividades en nuestro país producto de esta estafa de cual obviamente nadie quisiera ser víctima. Nicolás, bueno, hemos visto una cantidad de estas situaciones que llega a ser tragicómico como muchas veces operan, porque el nivel de sinvergüenzura a la hora de cobrar y no arrugarse por unas carreras que, insisto, no se cobran en ningún lugar. Y que además del mundo. lo hemos visto ya tantas veces que se ha repetido, terrible. Y lamentablemente no solo en el aeropuerto, como tú dices, son lugares turísticos. Por ejemplo, el Costanera Center y otros lugares que son, claro, de alta afluencia de turistas. Vamos a quedar atentos también y bueno, el llamado siempre está hecho, ¿no? La alarma, la alerta para a la hora de pagar, tomar estas precauciones. Gracias, Nico. Volvemos contigo en un rato más porque sabemos que tenemos más noticias. Gracias, Nicolás. Imagínate, Karina, llegar al aeropuerto, subirte un taxi y decirle, oye, voy a mi casa que queda en tal comuna, y del aeropuerto hasta tu casa que te cobren 9 millones de pesos. ¿Pero cómo? 9 millones de pesos, es decir, unos 9.000 dólares. Ni en las capitales más costosas y caras del mundo un taxi te podría llegar a cobrar 9 millones de pesos. ¿Cómo lo hacían estos sujetos? Nico Krum nos va a contar. Nico, buenos días. Nico, ¿cómo estás?
Hola Cari, hola Robert, ¿cómo están? Bueno, retomando lo que ustedes decían, para nadie es un secreto que existen de repente estos denominados taxis piratas o agrupaciones que se aprovechan de repente de los pasajeros. Pero esto finalmente deja al descubierto una red de estafadores tremenda que se dedicaba a captar precisamente personas, turistas en este caso, en el mismo aeropuerto de Santiago, para después trasladarlas a hoteles en la zona oriente de la región metropolitana, y justo al momento de efectuar el pago por esta carrera es donde finalmente se llevaba a cabo esta estafa millonaria, porque como ustedes decían, en muchos casos incluso a gente se le cobró cerca de 9 millones de pesos por una carrera desde el aeropuerto hacia un hotel en la zona oriente de la región metropolitana. Son 10 personas que eran blancos de una investigación por parte de la Policía de Investigaciones con la Fiscalía Oriente. 9 de ellos fueron formalizados el día de ayer y quedaron 2 de ellos los líderes en prisión preventiva, 2 taxistas en una organización donde, como ustedes decían, habían roles bien establecidos, y que parte del modo de operar de estas personas tenía que ver con un captador que se encargaba de buscar potenciales víctimas en el aeropuerto, buscar algún turista y ofrecerle, por supuesto, este servicio de traslado, para luego que llegue uno de los vehículos, uno de los taxis, que de manera como imagen o pensando en la apariencia es un taxi convencional que tiene finalmente todas las de la ley, podríamos decir, pero no es y no era ninguno de estos taxis los taxis oficiales del aeropuerto. Pues bien, una vez ya dentro del vehículo y cuando llegaban a las dependencias del hotel, se efectuaba finalmente el cobro por esta carrera, y habían 2 mecanismos más bien conocidos que utilizaban estos sujetos. Uno, por un lado, era aprovecharse de repente de que era un turista extranjero y hacer una conversión de moneda al momento del cobro para que le saliera obviamente más caro y pudiera tener más ingreso, en este caso, esta carrera fraudulenta. Y en segundo lugar, incluso a veces simplemente con el mismo dispositivo de Transbank, cuando se efectuaba el pago con la tarjeta, tapaban con un dedo uno de los ceros o 2 ceros, simulando, por ejemplo, un pago que supuestamente eran 20.000 pesos, pero que incluso le podrían haber cobrado 200.000 pesos o hasta 2 millones. Ese era el descaro por parte de esta agrupación criminal. Vamos a revisar ahora lo que señaló el fiscal de esta indagatoria una vez que fueron formalizados los 9 sujetos que pertenecían a esta banda. Bueno, el día de hoy se formalizó a 9 sujetos que integran una organización delictiva cuyo fin era defraudar a pasajeros extranjeros, en su gran mayoría, que llegan al aeropuerto Santiago, se trasladan a la zona oriente, principalmente a hoteles Las Condes, Vitacura. Ellos acordaron un precio fijo al inicio de la carrera, que ascendía entre los 18 y los 30.000 pesos, pero al momento de llegar al hotel le exigían el pago a través de las máquinas POS, de máquinas de tarjeta de crédito, y realizando alguna maniobra distractiva cargaban el monto en total por sumas importantes de dinero. Tenemos estafas que van desde los 600.000 pesos hasta los 9 millones de pesos. De las 9 personas que se ha formalizado el día de hoy, los 2 líderes de esta agrupación han quedado privados de libertad. Ellos han sido formalizados por el delito de estafa reiterada. Estos líderes son dueños de taxis que se utilizaron para la comisión del ilícito e incluso participaron directamente en varios de ellos manejando sus propios vehículos. Obviamente, Nico, en esta estafa se aprovechan de la ignorancia y de la ingenuidad de algunos turistas, porque ahí bien lo decía el fiscal, una carrera desde el aeropuerto hasta cualquier comuna de Santiago sale a aproximadamente 18, 36 mil pesos. Entonces, para que te cobren, por ejemplo, 9 millones y que se le haya escapado un cero de más, es porque ya te estaban cobrando o 90.000, que ya es mucho, 900.000, o llegar ya hasta la absurda cifra de 9 millones de pesos. Entonces, claro, la recomendación, Nico, siempre es intentar contratar este servicio en el aeropuerto, en los locales establecidos, en los stands de taxis que hay ahí, para evitar justamente estas estafas. Porque se paga con anticipación, tengo entendido, en ese caso. Claro, en muchos casos se puede hacer eso, como dices tú, Robert, pagar anticipadamente este traslado una vez que uno llega al aeropuerto en cuestión, o si no también acercarse a los locales oficiales o las ventanillas oficiales de las empresas que finalmente están ya apostadas en el aeropuerto hace mucho tiempo. Aquí estos sujetos tenían tal nivel de planificación que, claro, además de tener taxis que estéticamente pasaban desapercibidos como cualquier otro taxi, tenían también carteles donde ellos obviamente iban tratando de captar clientes, tarjetas que le entregaban. Era básicamente
parece una empresa o tenía una fachada de empresa regular al menos, y los sujetos incluso tenían tan planificada su estafa que, aparte de este mecanismo que explicamos a la hora de efectuar el pago cuando los pasajeros llegaban a los hoteles en cuestión, los sujetos incluso, según lo que detalló ayer la Policía de Investigaciones, tenían contemplado no posicionarse muy cerca del hotel o prácticamente en el frontis del hotel. ¿Para qué? Para evitar que, por ejemplo, pudieran recibir alguna señal de Wi-Fi, porque muchas veces, como ustedes saben, cuando uno efectúa una compra o un pago, llega una notificación al correo electrónico o al mismo teléfono cuando uno tiene la señal de internet activada. En este caso eso claramente no ocurría, porque como en la mayoría de los casos eran ciudadanos extranjeros que no tenían el sistema de roaming activado o bien no contaban con internet móvil en ese momento. Para evitar que, por ejemplo, ellos pudieran advertir la estafa a través de una notificación en su teléfono, los sujetos incluso trataban de llegar y dejar al pasajero un par de metros antes del hotel, cosa de que no recepcionaran señal. A ese nivel de planificación estaban estos sujetos, que afortunadamente quedaron al descubierto, porque incluso habían 3 de ellos que ya habían sido detenidos anteriormente por estafas similares. Vamos a ver ahora qué señaló la PDI en profundidad respecto de los operativos para detener a estos sujetos, y también la Fiscalía cuando ayer entregó más detalles de esta operación. Se pudo determinar de que ambos líderes de la banda tenían un patrimonio importante que había sido producto de esta estafa. Habían adquirido vehículos, uno de ellos adquirió 4 vehículos dentro de este último año. El otro sujeto había adquirido 2 vehículos, uno de ellos había sido pagado con suma en efectivo de bastante importancia. Habían personas que captaban a estas personas, habían personas que manejaban el taxi, habían personas que suministraban estos taxis y habían personas que prestaban sus cuentas corrientes bancarias para efectos de hacerse los dineros. Y en el mismo sentido aprovechamos esta oportunidad, dar a conocer esta investigación, este resultado, para que las personas que se acerquen al aeropuerto tengan extremo cuidado en el uso de estos sistemas de uso de tarjeta en el pago de taxis, porque como ha quedado establecido, hay personas y hay agrupaciones ya que se dedican a este ilícito. En el allanamiento que se produjo el día de ayer, en horas de la madrugada, tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso, se logró la incautación de 5 vehículos tipo taxis reglamentarios, joyas, dinero en efectivo, equipos POS que se ocupaban para la comisión de estos delitos, y también tarjetas y letreros que indicaban que a los turistas que estos vehículos o este servicio de transporte era oficial, lo cual lógicamente no era efectivo. De estas personas, de las 10 personas, fueron ubicadas 9, todas mayores de edad, algunos de ellos con antecedentes policiales, y el que se encuentra prófugo en estos momentos se encuentra intensamente buscado por la Policía de Investigaciones, y esperamos dar con el paradero de él en las próximas horas. Son al menos 17 casos los que se les vincula a esta organización criminal, esta organización delictiva, y que finalmente, como lo explicaban aquí, ya se logró formalizar a 9 de los 10 blancos de esta investigación. Queda una persona por capturar, evidentemente, y lo positivo acá es que las 2 personas que quedaron en prisión preventiva son los líderes de esta organización, así que es de esperar que ojalá esto también vaya de la mano con un descenso en estas denuncias de estafa en las cercanías del aeropuerto para aquellos turistas. Así es, Nico. Y esto deja al descubierto la necesidad urgente de que salga de una vez también por todas el reglamento para regular el uso de vehículos de aplicación, que todavía no sale el reglamento. Sí, pues. Y eso sumado a la fiscalización para que haya un real control para evitar este tipo de estafas, sobre todo a la gente que viene desde afuera. Hay mucha fiscalización en el aeropuerto, pero sobre todo para evitar los autos de aplicación, pero no para evitar estas estafas. Tal cual. Muchas gracias, Nico, por todos los detalles. Nos vemos más adelante. Gracias, Nico.